cómo Jesús sana tu corazón roto y te da un nuevo comienzo. ¿Alguna vez te has sentido tan roto que pensaste que jamás podrías sanar? ¿Has sentido que las heridas de tu corazón son tan profundas que ni el tiempo ni las palabras de consuelo pueden cerrarlas? ¿Y si te dijera que existe un poder capaz de restaurar cada una de esas heridas, de sanar lo que nadie más ha podido sanar, de reconstruirte desde dentro y devolverte la paz que creíste perdida, me creerías? Hoy voy a revelarte un secreto que muy pocos conocen. Un poder divino que ha transformado la vida de miles y que puede cambiar la tuya por completo. En los próximos minutos descubrirás cómo Jesús puede tomar cada pedazo roto de tu corazón y hacerlo nuevo otra vez. El dolor es algo que todos enfrentamos en la vida. Traiciones, pérdidas, rechazos, fracasos nos hieren y nos marcan. Pero, ¿y si te dijera que esas mismas heridas pueden ser la puerta para una transformación sobrenatural? Que detrás de cada lágrima, de cada noche de angustia, hay un propósito divino esperando ser revelado. En este video te llevaré en un viaje a través de la palabra de Dios para descubrir cómo Jesús es el único que puede restaurar un corazón herido. Exploraremos historias de la Biblia, promesas de sanidad y enseñanzas profundas que cambiarán tu perspectiva para siempre. Pero quiero que sepas algo. El enemigo no quiere que descubras esto. Quiere que creas que siempre vivirás con este dolor, que jamás sanarás, que Dios te ha olvidado. Pero hoy vamos a desenmascarar esas mentiras. Antes de comenzar este estudio, quiero que hagamos algo muy especial. Si tú anhelas sanidad en tu corazón y crees que Jesús tiene el poder para restaurarte, comenta ahora mismo, Jesús sana mi corazón. Escribe esa frase en los comentarios como un acto de fe. Hazlo ahora mismo. Además, dale me gusta a este video, porque cuando lo haces, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que, al igual que tú, necesitan esta palabra de restauración. Cada me gusta es como un faro de luz que guía a otros hacia la sanidad en Cristo. Te felicito por dar este paso. No todos tienen la valentía de buscar la sanidad verdadera. Hoy has tomado una decisión importante. Ahora, piensa en esto. Cuando un vaso se rompe, podemos pegarlo, pero siempre quedarán las grietas visibles. Sin embargo, cuando Dios sana un corazón, lo hace nuevo. Sin cicatrices, sin restos del pasado. Muchos usan este canal como su iglesia, como su refugio espiritual. Así que quiero que te unas a esta comunidad de fe. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones. No dejes que el enemigo te robe este contenido que puede transformar tu vida. Y antes de comenzar con el estudio, quiero que todos en los comentarios escriban, paz en Cristo. Este es nuestro pacto de fe en cada estudio. Si ves a alguien que ya lo comentó, dale me gusta a su comentario para que más personas se sumen a esta comunidad de creyentes. Ahora sí, vamos a sumergirnos en la palabra de Dios, porque en este estudio, en la penúltima enseñanza, puede estar la clave para desbloquear una bendición que cambiará tu vida. Comencemos. Jesús, el sanador de los corazones quebrantados. Desde el principio de su ministerio, Jesús demostró que su propósito era restaurar a los quebrantados, sanar a los heridos y traer libertad a los cautivos. En Lucas 4:18, Jesús proclama: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este versículo resume el anhelo profundo de Dios de sanar no solo el cuerpo, sino el alma de aquellos que han sido heridos por la vida. Jesús conocía el dolor como nadie más. No solo porque era Dios hecho hombre, sino porque experimentó el rechazo, la traición y la soledad en su propia carne. En Getsemaní, sudó gotas de sangre ante la angustia que enfrentaría en la cruz. Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, lo negó 3 veces. Judas,
quien caminó a su lado, lo traicionó por unas monedas de plata. La multitud que lo alababa con hosana, poco después gritaba, crucifíquenlo. Jesús entendió lo que es el abandono, el rechazo y la injusticia. Pero en medio de ese dolor, no se amargó ni se endureció, sino que respondió con amor y perdón en Juan 8. Una mujer sorprendida en adulterio fue llevada ante Jesús. Los fariseos querían apedrearla, pero él, en lugar de condenarla, le mostró misericordia y restauración. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Este encuentro no solo salvó la vida de aquella mujer, sino que sanó su corazón herido por el juicio. Muchas veces, cuando sufrimos, nos sentimos indignos del amor de Dios. Nos convencemos de que nuestras heridas nos hacen impuros, que nuestras fallas nos alejan de su gracia. Pero Jesús, en Mateo 11:28, nos invita con un amor inagotable, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No dice que vengamos perfectos, sin dolor ni errores. Nos llama tal como estamos, con nuestro corazón roto, con nuestra carga de tristeza y desesperanza. Cuando María y Marta enviaron un mensaje a Jesús diciendo que su hermano Lázaro estaba enfermo, esperaban que él llegara de inmediato. Pero Jesús se demoró y, cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto. Marta, con el dolor de la pérdida, le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús no la reprendió por su dolor ni por su duda, sino que, conmovido, lloró con ellas. Este es el corazón de Jesús, un Dios que no es indiferente a nuestro sufrimiento, sino que se acerca y llora con nosotros. Pero su compasión no quedó solo en lágrimas, sino que transformó la situación con un milagro, resucitando a Lázaro y restaurando el gozo de su familia. Jesús no solo sana nuestras heridas, sino que las usa para su gloria. En Juan 9, sus discípulos le preguntaron por qué un hombre había nacido ciego, si por su pecado o el de sus padres. Jesús respondió, no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A veces, nuestro dolor tiene un propósito más grande del que podemos ver. Puede ser la plataforma donde Dios mostrará su poder en nuestra vida. Hoy, si sientes que tu corazón está roto, si las heridas del pasado te impiden avanzar, recuerda que Jesús vino precisamente por aquellos que necesitan restauración. No importa cuán grande sea tu dolor, ni cuán imposible parezca la sanidad. Él sigue extendiendo su mano, invitándote a dejar tu carga en Él y a confiar en su poder transformador. Jesús y su compasión por los heridos. A lo largo de su ministerio, Jesús mostró una compasión inagotable por los quebrantados, por aquellos que el mundo había desechado, por los que cargaban con el peso de la culpa, la enfermedad o la desesperanza. No era solo un maestro que enseñaba con autoridad, sino un Salvador que se acercaba a los marginados, tocaba a los intocables y restauraba a los que creían que su vida no tenía más propósito. Uno de los encuentros más poderosos que reflejan su amor por los heridos es el relato del leproso en Marcos 1, 40-42. La lepra, en aquel tiempo, no solo era una enfermedad mortal, sino que significaba el rechazo social absoluto. Los leprosos eran apartados, condenados a vivir en soledad y miseria. Pero este hombre, movido por una última esperanza, se acercó a Jesús, agotado, sin dignidad, sin expectativas. Si quieres, puedes limpiarme, fueron sus palabras. No exigió, no demandó, solo se postró, reconociendo la autoridad de Cristo. Jesús, en lugar de apartarse como lo hacían todos, extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Este acto lo cambió todo. No solo sanó su piel, sino que restauró su identidad, su dignidad, su vida entera. Jesús no tenía miedo de tocar lo que los demás evitaban, de acercarse a los que otros despreciaban.
Con este gesto, nos mostró que no importa cuán impuros nos sintamos, cuán marcados por la vida estemos, su amor es capaz de restaurarlo todo. En otro momento, Jesús se encuentra con una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años, una enfermedad que, según la ley, la hacía impura y la condenaba a la exclusión. Marcos 5, 25-34 nos relata cómo esta mujer, desesperada, después de haber gastado todo en médicos sin encontrar solución, decidió acercarse a Jesús. No tenía fuerzas para gritar ni para pedirle un milagro en voz alta, pero con fe dijo en su corazón, si tan solo toco su manto, seré sana. Cuando lo hizo, al instante su enfermedad desapareció. Jesús, sintiendo que poder había salido de él, se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? Ella, temerosa, se presentó ante él. Jesús no la reprendió, no la expuso con dureza. En cambio, con ternura, le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa misma condición? Con heridas internas que nadie ve, sintiéndonos indignos de acercarnos a Dios. Pero este relato nos enseña que Jesús no solo responde a quienes claman con fuerza, sino también a aquellos que, con un susurro de fe, se acercan a Él. Él ve el dolor que otros ignoran. Escucha las oraciones que nadie oye. Ministerio. Jesús se encontró con personas que habían perdido toda esperanza, que creían que sus circunstancias nunca cambiarían. Pero en cada caso, Él mostró que su amor y su poder son más grandes que cualquier sufrimiento. Uno de los relatos más conmovedores es el encuentro de Jesús con la viuda de Naín, narrado en Lucas 7, 1-17. Esta mujer no solo había perdido a su esposo, sino que ahora su único hijo también había muerto. En la cultura de la época, eso significaba que quedaba completamente desamparada, sin sustento ni protección. Su dolor era profundo. Su futuro parecía haber terminado. Pero Jesús, al ver el cortejo fúnebre y la tristeza en su rostro, se conmovió. Sin que ella siquiera pidiera un milagro, Jesús se acercó, tocó el féretro y dijo, joven, a ti te digo, levántate. En ese instante, el muchacho se incorporó y comenzó a hablar. La multitud quedó asombrada, pero para aquella mujer esto significó más que un milagro. Fue la restauración de su vida, la devolución de su esperanza. Jesús no solo ve nuestras lágrimas, sino que se acerca a nosotros con compasión. Él no espera a que clamemos con desesperación para intervenir. Muchas veces, Él actúa incluso cuando pensamos que todo está perdido. En ese mismo amor encontramos la historia de Jairo, un líder de la sinagoga cuya hija estaba muriendo. Marcos 5, 22-43 nos cuenta cómo este hombre corrió a Jesús y le rogó que fuera a su casa. Mientras se dirigían allí, llegó la noticia de que la niña ya había muerto. No molestes más al maestro, le dijeron. Pero Jesús, mirando a Jairo, le dijo, no temas, cree solamente. Al llegar a la casa, encontró a todos llorando y lamentándose. Pero él les dijo, la niña no está muerta, sino dormida. La gente se burló porque, para ellos, la muerte era definitiva. Pero Jesús entró, tomó a la niña de la mano y le dijo, Talita cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Al instante, la niña se levantó y comenzó a caminar. Este milagro nos recuerda que lo que para el mundo parece el final, para Jesús es solo una pausa. Cuando todo parece muerto, cuando creemos que ya no hay solución, Él nos dice, no temas, cree solamente. Su poder trasciende la muerte, trasciende las circunstancias, trasciende la desesperanza. Otro encuentro transformador fue el del paralítico en Betesda, en Juan 5, 1-9. Este hombre llevaba 38 años postrado, esperando ser sanado, pero siempre había alguien que llegaba antes que él al estanque. Para él, su destino ya estaba decidido. Viviría y moriría en esa condición.
Pero Jesús lo miró y le hizo una pregunta que parecía obvia: ¿quieres ser sano? El hombre respondió con excusas, explicando por qué no podía sanar. Pero Jesús no se dejó llevar por su mentalidad de derrota, sino que le dio una orden: levántate, toma tu lecho y anda. En ese momento, fue sanado. ¿Cuántas veces nos encontramos en la misma situación? Paralizados por el dolor, acostumbrados a nuestra condición, creyendo que ya no hay salida. Pero Jesús sigue haciendo la misma pregunta: ¿quieres ser sano? Su poder no está limitado por el tiempo ni por las circunstancias. No importa cuánto hayas sufrido. No importa cuántos años hayas estado atrapado en una situación sin salida. Si Jesús habla, todo cambia. Cuando Marta y María vieron morir a su hermano Lázaro, su esperanza también murió con él. Para ellas, la intervención de Jesús había llegado demasiado tarde. Parecía haber terminado. Pero cuando Jesús se presentó en Betania, les recordó algo crucial: yo soy la resurrección y la vida. Sigue teniendo el poder de traer vida a lo que parece muerto. Si hoy te encuentras en un lugar de desesperanza, recuerda estas historias. Recuerda que Jesús no ignora el sufrimiento, sino que lo enfrenta con su amor y su poder. Él sigue restaurando corazones, sigue devolviendo la esperanza. Sigue levantando a los que han caído. Solo nos pide que confiemos, que creamos, que nos aferremos. No importa cuán oscura sea la noche, su luz siempre brilla más fuerte. Jesús y su poder para restaurar lo imposible. Jesús no solo vino a enseñar, sino a transformar vidas, a restaurar lo que parecía irremediablemente perdido. A lo largo de los evangelios, encontramos relatos que revelan su poder sobre lo imposible, sobre aquellas situaciones que para el hombre no tienen solución. Él no solo sanó cuerpos, sino que restauró almas, reconstruyó vidas y devolvió esperanza a los que la habían perdido. Uno de los encuentros más impactantes es el de la mujer samaritana en Juan 4. Esta mujer vivía con una profunda herida en su corazón. Había tenido 5 maridos, y el hombre con el que estaba no era su esposo. Era rechazada por su pueblo, considerada impura y apartada por su estilo de vida. Por eso, iba a buscar agua al pozo en la hora más calurosa del día, cuando nadie más estaba allí. Pero aquel día, Jesús la estaba esperando. Le pidió agua y comenzó una conversación que cambiaría su destino. Jesús le reveló lo que nadie más sabía: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. No la condenó, no la humilló, pero le mostró que él conocía su historia, sus fracasos, su dolor. Luego, le habló de un agua que saciaría su sed para siempre. Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Este encuentro transformó a aquella mujer. Pasó de ser una rechazada a convertirse en una testigo del poder de Cristo. Corrió a su pueblo y dijo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Un corazón herido fue restaurado, y una vida marcada por el rechazo se convirtió en un instrumento para llevar a otros al Salvador. Jesús no solo sana, sino que redefine el propósito de aquellos que la sociedad ha descartado. Así ocurrió también con Zaqueo, el jefe de los publicanos en Jericó. Un hombre rico, pero despreciado por su pueblo por ser cobrador de impuestos y colaborador con Roma. Cuando Jesús pasó por su ciudad, Zaqueo, sintiéndose indigno, subió a un árbol para verlo desde lejos. Pero Jesús, en lugar de ignorarlo, lo llamó por su nombre y le dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquella invitación cambió su vida. En medio de la cena, Zaqueo, conmovido, se levantó y dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo duplicado. Jesús respondió con palabras que resonaron en aquel hogar como una sentencia de restauración. Hoy ha venido la salvación a esta casa.
No importa cuán lejos te sientas de Dios, cuán marcado esté tu pasado y tus errores. Jesús te ve, te llama por tu nombre y desea habitar en tu vida. No busca perfectos, busca corazones dispuestos a ser transformados. Otra historia poderosa es la del endemoniado Gadareno en Marcos 5. Era un hombre completamente destruido. Vivía entre sepulcros, atormentado, gritando y hiriéndose a sí mismo con piedras. Nadie podía controlarlo. Lo habían atado con cadenas y grilletes, pero siempre los rompía. Su condición era desesperante. Pero cuando Jesús llegó a la región de los Gadarenos, todo cambió. Jesús se acercó y, con una sola palabra, expulsó los demonios que lo atormentaban. Los habitantes del lugar quedaron asombrados al ver que aquel hombre, que antes estaba fuera de control, ahora estaba sentado, vestido y en su sano juicio. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió después. El hombre, agradecido, quiso seguir a Jesús. Pero él, en lugar de llevárselo, le dio una misión. Aquel que el mundo había desechado, Cristo lo restauró y lo convirtió en un testimonio vivo de su poder. Lo mismo puede hacer hoy. No importa cuán destruida esté tu vida, cuán profundo sea tu dolor, cuántas veces hayas caído. Jesús tiene el poder para restaurarlo todo. Si te sientes roto, si crees que ya no hay esperanza, recuerda que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue transformando corazones, sigue rescatando a los perdidos, sigue dándole un nuevo comienzo a los que creen que ya no tienen oportunidad. Solo necesitas hacer lo que hicieron aquellos que fueron restaurados, acercarte a Él, creer en su poder y permitirle que haga en tu vida lo que nadie más puede hacer. Jesús, el buen pastor que no abandona a sus ovejas. Jesús se describió a sí mismo como el buen pastor, aquel que conoce a sus ovejas, que las cuida, que las guía. Y que, si una se pierde, deja a las 99 para ir en busca de la que está extraviada. En Juan 10:11 dijo: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esta imagen es profundamente significativa, porque nos muestra el corazón de Cristo, su compromiso con cada uno de nosotros, su amor inagotable por los que están heridos, quebrantados y perdidos. La parábola de la oveja perdida, en Lucas 15, 4-7, nos revela esta verdad con claridad. Jesús dice que, si un pastor tiene 100 ovejas y pierde una, no se conforma con las que aún están seguras, sino que va en busca de la que se ha extraviado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros con alegría y la lleva de regreso a casa. Esta es la actitud de Jesús hacia aquellos que se han apartado, hacia los que han sido heridos por la vida y han perdido el rumbo. Él no los olvida, no los da por perdidos, sino que los busca hasta traerlos de vuelta a su amor. Jesús sigue levantando a los que han caído. Solo nos pide que confiemos, que creamos, que nos aferremos. No importa cuán oscura sea la noche, su luz siempre brilla más bien fuerte. Jesús y su poder para restaurar lo imposible. Jesús no solo vino a enseñar, sino a transformar vidas, a restaurar lo que parecía irremediablemente perdido. A lo largo de los Evangelios, encontramos relatos que revelan su poder sobre lo imposible, sobre aquellas situaciones que para el hombre no tienen solución. Él no solo sanó cuerpos, sino que restauró almas. Reconstruyó vidas y devolvió esperanza a los que la habían perdido. Uno de los encuentros más impactantes es el de la mujer samaritana en Juan 4. Esta mujer vivía con una profunda herida en su corazón. Había tenido 5 maridos y el hombre con el que estaba no era su esposo. Era rechazada por su pueblo, considerada impura y apartada por su estilo de vida. Por eso, iba a buscar agua al pozo en la hora más calurosa del día, cuando nadie más estaba allí. Pero aquel día, Jesús la estaba esperando. Le pidió agua y comenzó una conversación que cambiaría su destino. Jesús le reveló lo que nadie más sabía: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No la condenó,
no la humilló, pero le mostró que él conocía su historia, sus fracasos, su dolor. Luego, le habló de un agua que saciaría su sed para siempre. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Este encuentro transformó a aquella mujer. Pasó de ser una rechazada a convertirse en una testigo del poder de Cristo. Corrió a su pueblo y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Un corazón herido fue restaurado. Una vida marcada por el rechazo se convirtió en un instrumento para llevar a otros al Salvador. Jesús no solo sana, sino que redefine el propósito de aquellos que la sociedad ha descartado. Así ocurrió también con Zaqueo, el jefe de los publicanos en Jericó. Era un hombre rico, pero despreciado por su pueblo por ser cobrador de impuestos y colaborador con Roma. Cuando Jesús pasó por su ciudad, Zaqueo, sintiéndose indigno, subió a un árbol para verlo desde lejos. Pero Jesús, en lugar de ignorarlo, lo llamó por su nombre y le dijo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquella invitación cambió su vida. En medio de la cena, Zaqueo, conmovido, se levantó y dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo duplicado. Jesús respondió con palabras que resonaron en aquel hogar como una sentencia de restauración, hoy ha venido la salvación a esta casa. No importa cuán lejos te sientas de Dios, cuán marcados estén tu pasado y tus errores. Jesús te ve, te llama por tu nombre y desea habitar en tu vida. No busca perfectos, busca corazones dispuestos a ser transformados. Otra historia poderosa es la del endemoniado Gadareno en Marcos 5. Era un hombre completamente destruido. Vivía entre sepulcros, atormentado, gritando y hiriéndose a sí mismo con piedras. Nadie podía controlarlo. Lo habían atado con cadenas y grilletes, pero siempre los rompía. Su condición era desesperante. Pero cuando Jesús llegó a la región de los Gadarenos, todo cambió. Jesús se acercó y, con una sola palabra, expulsó los demonios que lo atormentaban. Los habitantes del lugar quedaron asombrados al ver que aquel hombre, que antes estaba fuera de control, ahora estaba sentado, vestido y en su sano juicio. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió después. El hombre, agradecido, quiso seguir a Jesús, pero él le dio una misión: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Aquello que el mundo había desechado, Cristo lo restauró y lo convirtió en un testimonio vivo de su poder. Lo mismo puede hacer hoy. No importa cuán destruida esté tu vida, cuán profundo sea tu dolor, cuántas veces hayas caído. Jesús tiene el poder para restaurarlo todo. Si te sientes roto, si crees que ya no hay esperanza, recuerda que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue transformando corazones, sigue rescatando a los perdidos, sigue dándole un nuevo comienzo a los que creen que ya no tienen oportunidad. Solo necesitas hacer lo que hicieron aquellos que fueron restaurados, acercarte a Él, creer en su poder y permitirle que haga en tu vida lo que nadie más puede hacer. Jesús, el buen pastor, que no abandona a sus ovejas. Jesús se describió a sí mismo como el buen pastor. Aquel que conoce a sus ovejas, que las cuida, que las guía y que, si una se pierde, deja a las 99 para ir en busca de la que está extraviada. En Juan 10:11 dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esta imagen es profundamente significativa porque nos muestra el corazón de Cristo, su compromiso con cada uno de nosotros, su amor inagotable por los que están heridos, quebrantados y perdidos. La parábola de la oveja perdida en Lucas 15, 4-7 nos revela esta verdad con claridad. Jesús dice que si un pastor tiene 100 ovejas y pierde una, no se conforma con las que aún están seguras, sino que va en busca de la que se ha extraviado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros con alegría y la lleva de regreso a casa.
Esta es la actitud de Jesús hacia aquellos que se han apartado, hacia los que han sido heridos por la vida y han perdido el rumbo. Él no los olvida, no los da por perdidos, sino que los busca hasta traerlos de vuelta a su amor. Siendo la primera en ver al Señor resucitado. Este es el poder restaurador de Jesús. No hay cadenas que Él no pueda romper, no hay pasado que Él no pueda redimir, no hay oscuridad que su luz no pueda disipar. En Isaías 9:12 profetizó sobre Él, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Jesús es esa luz que ilumina el camino de aquellos que han estado en tinieblas, que trae esperanza a los corazones heridos y que nos guía de regreso al Padre. Si hoy sientes que la oscuridad ha tomado control de tu vida, si crees que no hay salida, recuerda que Jesús es la luz del mundo. No importa cuán perdido te sientas, si decides seguirlo, nunca caminarás en tinieblas. Solo necesitas acercarte a Él, permitirle encender su luz en tu corazón y confiar en que, aun en los momentos más difíciles, su presencia siempre estará contigo. Jesús, el consuelo en el dolor. El dolor es una de las realidades más difíciles de la vida. Todos, en algún momento, atravesamos pérdidas, sufrimos heridas profundas y nos enfrentamos a momentos en los que parece que la tristeza nos ahoga. Pero en medio del sufrimiento, Jesús se presenta como el consuelo supremo, como aquel que no solo entiende nuestro dolor, sino que lo toma en sus manos y nos fortalece. En Mateo 5:4, Jesús declaró en el Sermón del Monte, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». No es un consuelo vacío ni pasajero, sino la certeza de que Dios mismo se acerca a los quebrantados para sanar sus corazones. En Salmos 34:18 se nos recuerda que, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Su presencia es refugio para aquellos que sienten que la carga es demasiado pesada. Uno de los momentos más conmovedores de su ministerio fue cuando llegó a la tumba de Lázaro, en Juan 11. Marta y María, las hermanas del difunto, estaban sumidas en el dolor. Marta le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Estas palabras reflejan el sentimiento de muchos. En el versículo 35 encontramos una de las frases más cortas y a la vez más poderosas de la Biblia: Jesús lloró. El Hijo de Dios, el que tenía el poder para resucitar a los muertos, el que sabía que en pocos momentos llamaría a Lázaro fuera de la tumba, se conmovió hasta las lágrimas. Esto nos muestra que Dios no es ajeno a nuestro dolor. Él no nos observa desde lejos, sino que se acerca, sufre con nosotros, nos sostiene y nos llena de esperanza. Pero su consuelo no se limita a las emociones, sino que trae restauración real. Minutos después, con solo su voz, trajo a Lázaro de vuelta a la vida. Jesús también consoló a una madre que había perdido a su único hijo. En Lucas 7:11-15, mientras se dirigía a Naín, vio el cortejo fúnebre y a la viuda llorando desconsolada. Sin que ella pidiera nada, Jesús se acercó y le dijo, «No llores». Luego, tocó el féretro y dijo, «Joven, a ti te digo, levántate». Y el muchacho volvió a la vida. Este acto revela el corazón de Jesús, que no solo ve el dolor de lejos, sino que actúa con compasión y poder para restaurar lo que parecía perdido. El consuelo de Cristo no es solo para las pérdidas físicas, sino también para los corazones que han sido heridos por el rechazo, el abandono y la traición. Pedro experimentó este consuelo después de haber negado a Jesús 3 veces. La culpa y la vergüenza lo atormentaban. Pero Jesús, después de resucitar, lo buscó y le dio la oportunidad de ser restaurado. En Juan 21, Jesús le preguntó 3 veces, «Pedro, ¿me amas?». Con cada respuesta afirmativa, Jesús le devolvió su propósito, «Apacienta mis ovejas». No solo lo perdonó, sino que le recordó que su llamado no había terminado. En Isaías 61:1-3 se profetizó sobre la misión de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Su propósito siempre ha sido restaurar, sanar y traer consuelo a los que sufren. Si hoy sientes que tu corazón está herido, si llevas cargas que parecen insoportables, recuerda que Jesús está contigo. Su amor no cambia, su presencia no se aleja y su consuelo es real. Él te toma en sus brazos, te fortalece y te recuerda que el dolor no es el final de la historia. En sus manos, incluso las heridas más profundas pueden convertirse en testimonio de su gloria y su amor. Jesús, la fuente de paz en medio de la tormenta. La vida está llena de tormentas. Momentos de incertidumbre, crisis que nos sacuden y pruebas que parecen incontrolables. Hay situaciones en las que el miedo toma el control, donde la ansiedad y la angustia consumen el corazón, donde todo parece desmoronarse. Pero en medio de esas tormentas, Jesús sigue siendo la fuente de paz, el refugio seguro, aquel que tiene poder para calmar el viento y las olas. Con solo una palabra. Uno de los episodios más impactantes que reflejan esta verdad se encuentra en Marcos 4, 35-41. Jesús y sus discípulos estaban en una barca cuando, de repente, se desató una gran tormenta. El viento era tan fuerte que las olas golpeaban la embarcación y comenzaban a llenarla de agua. Los discípulos, aterrados, despertaron a Jesús, quien dormía en la popa, y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y dijo: «Calla, enmudece». Al instante, todo quedó en completa calma. Esta escena refleja lo que muchas veces ocurre en el corazón humano. En medio del caos, sentimos que Jesús está en silencio, que no responde, que parece indiferente a nuestra angustia. Pero la verdad es que Él nunca pierde el control. Su sola presencia es suficiente para traer calma, y su palabra tiene poder para cambiar cualquier situación. Después de calmar la tormenta, les preguntó a sus discípulos: «¿Por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe?». Jesús no solo tiene poder sobre las tormentas físicas, sino también sobre las tormentas internas que muchas veces nos atormentan. En Juan 14:27, antes de partir, dejó una promesa: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo». No es una paz superficial ni pasajera, sino una paz que trasciende las circunstancias, que permanece aún cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. En Filipenses 4, 6-7, el apóstol Pablo nos da una clave para acceder a esta paz. «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Cuando Pedro caminó sobre las aguas en Mateo 14, 22-33, experimentó esta verdad de una manera personal. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento en que se enfocó en el viento y en las olas, comenzó a hundirse. Su miedo lo debilitó, pero en su desesperación clamó: «Señor, sálvame». Jesús, con misericordia, extendió su mano y lo sostuvo. Esta escena nos recuerda que, aunque a veces fallemos, aunque nuestra fe se debilite, si clamamos a Él, siempre nos sostendrá. La paz de Jesús no solo se manifestó en milagros y palabras, sino en su propia actitud ante la adversidad. En Getsemaní, cuando enfrentaba el momento más angustiante de su vida, oró al Padre con un corazón afligido, sudando gotas de sangre por la presión del momento. Pero al final de su oración, dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Su confianza total en el Padre le permitió enfrentar la cruz con valentía, demostrando que la verdadera paz viene cuando rendimos todo en las manos de Dios. Si hoy enfrentas una tormenta en tu vida,
si sientes que el miedo, la ansiedad o la incertidumbre te están ahogando, recuerda que Jesús sigue en la barca. Él sigue teniendo el poder para calmar el mar. Sigue extendiendo su mano para sostenerte. Sigue ofreciendo una paz que el mundo no puede dar. Solo necesitas confiar, poner tu mirada en Él y permitir que su presencia llene tu corazón con la seguridad de que, pase lo que pase, Él nunca te abandonará. Jesús, el camino a una nueva vida. El encuentro con Jesús no solo transforma momentos difíciles, sino que cambia el destino de una persona para siempre. Nadie que se encuentra verdaderamente con Él sigue siendo el mismo, porque su amor, su gracia y su poder son capaces de hacer nuevas todas las cosas. En Juan 14:6, Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras no son solo una afirmación de quién es Él, sino una invitación a todo aquel que busca restauración, propósito y salvación. Una de las historias más impactantes de transformación en los evangelios es la de Saulo de Tarso, un hombre que perseguía a los cristianos con violencia, creyendo que hacía lo correcto. En Hechos 9, mientras viajaba a Damasco con la intención de arrestar a los seguidores de Jesús, fue sorprendido por una luz resplandeciente y cayó al suelo. Escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese instante quedó ciego y pasó 3 días en oscuridad hasta que Ananías, un discípulo de Cristo, fue enviado por el Señor para orar por él. Sus ojos fueron abiertos y, desde ese momento, su vida cambió radicalmente. Pasó de ser un perseguidor a ser un apóstol. De ser enemigo de la fe, se convirtió en uno de sus más grandes defensores. Encuentro. En su dolor, le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Su fe en Jesús era fuerte, pero limitada por la lógica humana. Creía que Jesús podía sanar, pero no imaginaba que tenía poder sobre la muerte. Jesús, viendo el llanto de Marta y María, se conmovió profundamente. Se acercó al sepulcro y, a pesar de la incredulidad de la gente, ordenó que quitaran la piedra. Luego, con autoridad divina, clamó: Lázaro, sal fuera. Y el que había estado muerto por 4 días salió, envuelto en vendas, testificando que, cuando Jesús habla, aún la muerte obedece. Este milagro no solo confirmó su identidad como el Hijo de Dios, sino que también mostró que su poder es absoluto. No hay situación demasiado difícil, no hay circunstancia demasiado tarde, no hay derrota definitiva cuando Jesús está presente. La resurrección de Lázaro fue un adelanto de lo que vendría después. Jesús mismo venció la muerte cuando resucitó al 3er día. En Mateo 28 se describe cómo las mujeres que fueron al sepulcro encontraron la piedra removida y un ángel les dijo: No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. La tumba vacía es la prueba más grande de que, en Cristo, la vida prevalece, de que la cruz no fue el final y de que su sacrificio no quedó en el pasado, sino que sigue transformando vidas. Pablo escribió en 1 Corintios 15, 55-57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte es absorbida en victoria. Estas palabras nos recuerdan que la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra esperanza. Los que creen en Él tienen la certeza de que la muerte no es el fin, sino el inicio de la vida eterna con Dios. Pero la resurrección de Jesús no solo afecta el destino eterno, sino también la vida presente. En Efesios 2, 4-5, Pablo dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto significa que su resurrección no es solo una promesa futura, sino una realidad presente. Aquel que está en Cristo ya ha sido resucitado espiritualmente, ha sido levantado de una vida de pecado y muerte para vivir en la plenitud de su gracia. Cuando Jesús apareció a sus discípulos después de resucitar, les dio paz en medio de su temor. En Juan 20:19,
ellos estaban encerrados por miedo a los judíos. Pero Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Esto demuestra que la resurrección de Cristo no solo tiene un impacto eterno, sino que transforma nuestra realidad aquí y ahora. Su presencia disipa el miedo, su victoria nos da confianza y su vida nos llena de esperanza. Si hoy sientes que hay áreas en tu vida que parecen muertas, que has perdido la esperanza, que hay situaciones que consideras imposibles de restaurar, recuerda que Jesús es la resurrección y la vida. No importa cuán oscuro parezca el panorama, su poder sigue siendo el mismo. Él sigue llamando a los que están en las tumbas del dolor, del pecado, de la desesperanza, y sigue diciendo, sal fuera. Jesús, el pan de vida que sacia el alma. El alma humana siempre está en búsqueda de algo que la llene, que le dé sentido, que sacie su necesidad más profunda. A lo largo de la historia, los hombres han tratado de llenar ese vacío con placeres, riquezas, reconocimiento o poder, pero ninguna de estas cosas puede satisfacer verdaderamente. Jesús, conociendo esta realidad, se presentó como la única fuente capaz de saciar el hambre del corazón. En Juan 6:35 declaró: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esta afirmación la hizo después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. En Juan 6 se relata cómo una gran multitud había seguido a Jesús porque habían visto sus señales y milagros. Cuando llegó la noche, sus discípulos le dijeron que la gente tenía hambre y no había suficiente comida para alimentarlos. Pero Jesús tomó 5 panes y 2 peces, dio gracias y comenzó a repartirlos. Con ese pequeño recurso, alimentó a más de 5,000 personas y aún sobraron 12 cestas llenas. Después de este milagro, la multitud quería hacerlo rey, pero Jesús se apartó porque sabía que lo buscaban solo por el pan físico y no por la verdadera vida que él ofrecía. Al día siguiente, cuando volvieron a buscarlo, les dijo, trabajad. No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Juan 6:27. Jesús quería que entendieran que, más allá del pan material, había una necesidad espiritual mucho mayor que solo él podía saciar. Cuando dijo que era el pan de vida, muchos se escandalizaron porque no comprendían su mensaje. Pero él estaba hablando de una realidad espiritual profunda. En Deuteronomio 8:3, Moisés dijo al pueblo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús vino a cumplir esa verdad, a mostrarnos que nuestra vida no depende solo de lo material, sino de una relación con Dios que puede dar satisfacción y propósito eterno. En otra ocasión, en Juan 4, Jesús tuvo un encuentro con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. Ella había ido a sacar agua al mediodía, una hora inusual, porque probablemente quería evitar a la gente debido a su pasado. Jesús le pidió agua, pero luego le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer, confundida, le preguntó de qué agua hablaba, y Jesús respondió: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Este diálogo revela la misma verdad: el ser humano tiene un hambre y una sed que solo Jesús puede saciar. Nada en este mundo puede llenar el vacío que solo su presencia puede ocupar. La mujer, al comprender que estaba frente al Mesías, dejó su cántaro y corrió a contar a su pueblo sobre él. Su vida fue transformada porque había encontrado lo que realmente necesitaba. Jesús nos enseña que no basta con alimentar el cuerpo, sino que debemos alimentar el alma con lo que realmente da vida. En Mateo 4:4, cuando fue tentado en el desierto, respondió a Satanás con la misma verdad: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy en día, muchas personas buscan llenar su vacío con cosas pasajeras. Buscan en el éxito, en las posesiones, en el reconocimiento,
pero siguen sintiéndose insatisfechas. Jesús sigue extendiendo la misma invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Solo Él puede dar descanso verdadero. Solo Él puede saciar el hambre del alma. Solo Él puede dar vida en abundancia. Si sientes que has estado buscando algo que te llene y nada ha sido suficiente, recuerda que Jesús es el pan de vida. En Él hay plenitud, en Él hay propósito, en Él hay una satisfacción que el mundo nunca podrá ofrecer. Solo necesitas acercarte a Él con fe, recibir su palabra y permitir que su amor transforme tu vida. Jesús, el buen pastor que nunca abandona a los suyos. Jesús vino a traer una relación personal con cada uno de sus seguidores. No es un líder distante, ni un maestro que solo da órdenes desde lejos, sino que se involucra en la vida de quienes lo siguen. Los cuida, los guía y los protege. En Juan 10:11, Jesús se describió a sí mismo con una imagen que revela su amor y dedicación. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esta declaración no solo muestra su misión de sacrificio, sino que nos da la certeza de que quien confía en Él nunca estará solo. A lo largo de la Biblia, Dios ha sido descrito como un pastor que guía a su pueblo. En el Salmo 23, David escribió con plena confianza: El Señor es mi pastor, nada me faltará. Mi alma me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esta imagen refleja el corazón de Dios, que no solo provee para las necesidades de sus hijos, sino que los conduce por caminos de seguridad y propósito. Jesús usó esta misma figura para enseñar sobre su relación con los que creen en Él. En Juan 10:14-15 dijo: Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Esto nos muestra que el amor de Cristo no es generalizado o impersonal, sino que es un amor individual, un amor que conoce cada detalle de la vida de aquellos que le siguen. En la parábola de la oveja perdida, en Lucas 15, Jesús contó cómo un pastor, al perder una de sus 100 ovejas, deja a las 99 para ir en busca de la que se ha extraviado. Cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros y regresa con gozo, diciendo: Gozados conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Esta historia refleja el corazón de Dios, que no se conforma con los que están seguros, sino que persigue con amor a aquellos que se han alejado. Jesús también mostró su papel como pastor cuando miró a la multitud con compasión. En Mateo 9:36 se describe cómo vio a la gente y tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos, como ovejas que no tienen pastor. Su mirada no era de juicio, sino de amor, de preocupación por aquellos que estaban perdidos y necesitaban dirección. El amor del buen pastor se hizo evidente en la cruz. Jesús no solo habló de dar su vida por las ovejas, sino que lo hizo realmente. En Juan 10:17-18 dijo: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Su sacrificio fue voluntario, fue la expresión máxima de su amor y su compromiso con la humanidad. Pero su cuidado no terminó en la cruz. En Hebreos 13:20 se le llama el gran pastor de las ovejas, aquel que, después de haber resucitado, sigue guiando, protegiendo y sosteniendo a su pueblo. Pastor ausente, sino que sigue activo. Sigue hablando a través de su palabra, sigue guiando con su espíritu y sigue buscando a aquellos que necesitan ser restaurados. Si en algún momento sientes que has perdido el rumbo, si te encuentras desorientado o sientes que nadie realmente cuida de ti, recuerda que Jesús es el buen pastor. No importa cuán lejos hayas ido, Él está dispuesto a buscarte y traerte de vuelta a su amor. No es un líder que abandona a los suyos, sino uno que los defiende, los protege y los sostiene. No importa cuán oscuro sea el valle que atravieses, su vara y su cayado te infundirán aliento. Jesús,
la luz que disipa toda tiniebla. Desde el principio, la humanidad ha vivido entre la lucha de la luz y las tinieblas. El pecado trajo oscuridad, separación y confusión, pero desde la eternidad, Dios preparó el plan para traer la luz verdadera que iluminaría a todo aquel que cree. Jesús se presentó como la respuesta definitiva cuando declaró en Juan 8:12: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Estas palabras no eran solo una metáfora, sino una declaración de su naturaleza y propósito. Jesús no vino simplemente a señalar el camino, sino a ser la luz que transforma, que guía y que revela la verdad. En el Evangelio de Juan, desde el primer capítulo, se afirma esta realidad. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1, 4-5. Esto nos muestra que la luz de Cristo no es algo pasajero ni débil, sino una fuerza imparable que ninguna oscuridad puede extinguir. A lo largo de su ministerio, Jesús se encontró con muchas personas que vivían en tinieblas, no solo en el sentido físico, sino en la ceguera espiritual que impide ver la verdad de Dios. Uno de los ejemplos más poderosos de su capacidad para traer luz es el milagro del ciego de nacimiento en Juan 9. Sus discípulos le preguntaron si el hombre había nacido ciego por su pecado o por el de sus padres, pero Jesús respondió: No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Luego hizo lodo con su saliva, lo untó en los ojos del ciego y le dijo que se lavara en el estanque de Siloé. Cuando el hombre obedeció, su vista fue restaurada. Este milagro no solo representa una sanidad física, sino un mensaje profundo sobre la necesidad de la luz espiritual. Los fariseos, a pesar de tener conocimiento de la ley, se negaban a aceptar la verdad de Cristo y permanecían en su propia oscuridad. Jesús les dijo en Juan 9:39: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Jesús no solo da luz a los que lo buscan, sino que también los llama a reflejar esa luz en el mundo. En Mateo 5, 14-16, Él dijo: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto significa que aquellos que han recibido la luz de Cristo no pueden permanecer en las sombras ni esconder su fe, sino que deben llevar esa luz a los demás. No se trata solo de palabras, sino de una vida transformada que testifica el poder de Dios. En Isaías 9:12 profetizó acerca de Jesús, diciendo: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Su venida fue el cumplimiento de esta promesa. Donde antes reinaba la desesperanza, Él trajo esperanza. Donde había confusión, Él trajo dirección. Donde había esclavitud, Él trajo libertad. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, la oscuridad parecía rodearlo. Sus discípulos dormían, el sufrimiento lo oprimía, la traición estaba en camino, pero en medio de esa noche, su decisión fue firme: someterse a la voluntad del Padre y llevar la luz hasta la cruz. Cuando fue crucificado, la tierra se cubrió de tinieblas, como si el mundo entero sintiera el peso del pecado, pero en el tercer día, la luz resplandeció con mayor fuerza porque la muerte no pudo retenerlo y su resurrección confirmó que Él es la luz eterna. Si hoy alguien siente que está atrapado en la oscuridad, que no encuentra dirección, que su corazón está lleno de confusión, Jesús sigue siendo la respuesta. No importa cuán profundas sean las tinieblas, su luz es más fuerte. No importa cuántas veces alguien haya tropezado, su gracia sigue iluminando el camino. No importa que tan lejos alguien haya ido, su amor sigue llamando de regreso.
Jesús no solo da luz, sino que invita a cada persona a caminar en ella. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en que Él guiará cada paso, como dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Su verdad no solo ilumina el destino final, sino que nos acompaña en cada decisión, en cada lucha, en cada momento donde necesitamos dirección. Si alguien ha sentido que su vida ha estado en sombras, que ha vivido en una constante búsqueda sin encontrar satisfacción, hoy es el momento de acercarse a la verdadera luz. Jesús sigue llamando, sigue transformando y sigue ofreciendo una vida donde la oscuridad no tiene poder. Él dijo en Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Su invitación es clara y su promesa es segura. Jesús, el único que puede cargar con nuestras cargas. La vida está llena de pesos que muchas veces parecen imposibles de soportar. El dolor, la culpa, la ansiedad, el fracaso y la incertidumbre se acumulan en el corazón y en la mente, haciendo que el camino parezca cada vez más difícil. Pero Jesús vino precisamente para aliviar esas cargas, para ofrecer descanso a aquellos que se sienten agotados por el peso de la vida. En Mateo 11, 28-30, hizo una invitación que sigue vigente hoy. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta declaración no es solo un consuelo, sino una promesa real. Jesús no niega que la vida tenga dificultades, pero ofrece un intercambio divino, dejar nuestras cargas en sus manos y recibir a cambio un yugo ligero, un camino de descanso y paz. Él no dice que debamos cargar todos solos ni que debamos ser lo suficientemente fuertes, sino que nos llama a confiar en Él y a aprender de su humildad y su mansedumbre. En el Salmo 55 horas y 22 minutos, Dios ya había mostrado este principio al decir: Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Cuando se confía en Él, la desesperanza se convierte en seguridad, el miedo en fortaleza y la ansiedad en descanso. Pedro, quien vivió de cerca la transformación que Cristo ofrece, escribió más adelante en 1 Pedro 5:7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, cargó con un peso que ningún ser humano podría soportar. En Mateo 26 horas y 38 minutos, dijo a sus discípulos: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Llevaba sobre sí el dolor del pecado de la humanidad, la angustia de la separación que experimentaría en la cruz y el sufrimiento que estaba por venir. Pero en medio de esa carga, se rindió completamente a la voluntad del Padre y dijo: No sea como yo quiero, sino como tú. Esta rendición es el ejemplo perfecto de cómo debemos confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros. Jesús no solo enseñó sobre dejar las cargas, sino que Él mismo llevó la carga más grande en la cruz. Isaías 53, 4-5 lo profetizó mucho antes de su venida. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En la cruz, Jesús tomó el peso del pecado, de la culpa y de la condenación para que quienes crean en Él sean libres. La carga más pesada, la que separaba al hombre de Dios, fue por completo cuando exclamó: Consumado es. Juan 19:30. En ese momento, la deuda fue pagada, la barrera fue derribada y el acceso al Padre fue restaurado. Pero su victoria no quedó en la cruz. Cuando resucitó al tercer día, demostró que no hay carga que Él no pueda vencer, que no hay peso demasiado grande para su poder. En Hebreos 12:1, se nos anima a seguir su ejemplo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Esto significa que la vida cristiana no es un camino de esfuerzo humano, sino de entrega y confianza. No se trata de cargar con el pasado, de intentar resolverlo todo con nuestras propias fuerzas, sino de mirar a Jesús y dejar en sus manos lo que nos sobrepasa. Él sigue diciendo hoy: venid a mí. Sigue ofreciendo descanso, sigue cargando con lo que nos agobia y sigue transformando corazones cansados en corazones llenos de paz. Si hoy alguien siente que su carga es demasiado pesada, que las preocupaciones lo ahogan, que la culpa lo atormenta o que la incertidumbre lo paraliza, Jesús sigue extendiendo la misma invitación. No hay peso que Él no pueda llevar, no hay angustia que Él no pueda aliviar. Solo es necesario responder a su llamado, acercarse con fe y permitir que su gracia haga lo que el esfuerzo humano nunca podrá lograr. Jesús, la esperanza que nunca falla. En un mundo donde la incertidumbre gobierna, donde las promesas humanas se rompen y donde la desesperanza parece ganar terreno, Jesús sigue siendo la única certeza confiable. Su palabra es fiel, su amor es constante y su poder permanece sin cambios a lo largo de los siglos. Muchos han buscado seguridad en riquezas, en personas, en logros o en conocimientos, pero solo en Cristo se encuentra una esperanza que no decepciona. En Hebreos 13:8 se afirma con claridad: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Desde el Antiguo Testamento, Dios prometió la venida de un Salvador que traería restauración y vida. Nos es nacido hijo, nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa promesa se cumplió en Jesús, quien vino no solo a enseñar, sino a dar su vida como rescate por muchos. Su llegada al mundo marcó el inicio de la mayor esperanza que la humanidad podía recibir, la reconciliación con Dios y la promesa de vida eterna. En Juan 14:1-3, antes de su crucifixión, Jesús consoló a sus discípulos diciéndoles: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Estas palabras no eran solo para aquellos que lo escuchaban en ese momento, sino para todos los que han creído en él a lo largo de los siglos. La esperanza en Jesús no es una ilusión ni un simple optimismo, sino una certeza basada en su carácter y en sus promesas. En Lamentaciones 3:22-23 se nos recuerda: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, su misericordia permanece intacta. Cuando los discípulos enfrentaron la muerte de Jesús, su esperanza pareció desvanecerse. Creían que todo había terminado, que su maestro había sido derrotado. Pero al tercer día, la tumba vacía proclamó la verdad que cambiaría el curso de la historia. La muerte no pudo retenerlo, el pecado no pudo vencerlo y el poder de Dios lo levantó con gloria. En 1 Corintios 15:55-57, Pablo declaró con confianza: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Acércate, extiende tu mano, porque su poder sigue obrando en los que creen. Jesús y el descanso prometido. Cuando el cansancio ya no te deja avanzar, el cansancio extremo no solo debilita el cuerpo y la mente, sino que también puede frenar el alma, dejándola en un estado de agotamiento donde ya no hay fuerzas para seguir adelante. Es un peso invisible, una fatiga que se acumula con cada batalla, con cada espera, con cada decepción. Hay momentos en los que simplemente se quiere detener todo, dejar de intentar, dejar de esperar, dejar de creer que algo cambiará. Jesús sabía que la humanidad lidia con estas luchas, por eso pronunció una de las promesas más reconfortantes de toda la Escritura.
Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Estas palabras no fueron dirigidas a los fuertes, a los que tienen todo bajo control, a los que sienten que pueden con todo. Fueron dirigidas a los cansados, a los que ya no tienen fuerzas, a los que sienten que la vida los ha desgastado, a los que llevan una carga que no pueden soltar. Jesús no exige que llegues a Él con energías renovadas. No espera que antes te fortalezcas por tu cuenta. Su invitación es para los que ya no pueden más. El descanso que Jesús ofrece no es solo físico, es un descanso del alma. Un alivio que no se encuentra en pausas temporales, sino en su presencia. Él continúa diciendo: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. No promete una vida sin cargas, pero sí una carga diferente. Su yugo es liviano porque no lo llevamos solos, porque Él camina con nosotros, porque su amor nos sostiene en los días en que nuestras propias fuerzas nos abandonan. ¿Cuántas veces el cansancio te ha hecho sentir que ya no hay manera de continuar? ¿Cuántas veces has querido dejarlo todo porque el peso de la vida es demasiado grande? ¿Cuántas veces has sentido que no hay refugio, que no hay alivio, que el desgaste ha ganado la batalla? La promesa de Jesús sigue en pie. No necesitas encontrar la salida por ti mismo, no necesitas resolver todo antes de acercarte a Él. Solo necesitas ir y descansar en su gracia. El mundo ofrece descansos temporales, soluciones pasajeras, pausas que solo adormecen el cansancio sin resolverlo. Pero el descanso que Jesús da es profundo, es real, es suficiente. Su amor es el refugio donde todo se renueva. Si el cansancio ya no te deja avanzar, si la fatiga ha oscurecido tu camino, escucha su voz una vez más: ven a mí. No hay condiciones, no hay requisitos, solo un llamado lleno de amor. Y cuando te acerques, cuando dejes tu carga en sus manos, descubrirás que su paz es más fuerte que el cansancio, que su fuerza es más grande que tu debilidad y que su descanso es todo lo que siempre necesitaste. Jesús y la oración en Getsemaní. Cuando el cansancio te hace querer rendirte, el cansancio puede llegar a ser tan profundo que el alma misma se siente quebrada, al punto de no querer seguir adelante. Hay momentos en los que la lucha es tan intensa, el sufrimiento tan real y la carga tan pesada que el deseo de rendirse parece la única opción. Jesús experimentó ese tipo de agotamiento en el huerto de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión. Mateo 26, 36-46 describe la escena. Jesús sabía lo que estaba por venir, sabía que en pocas horas sería traicionado, abandonado, golpeado y llevado a la cruz. Sabía que la carga del pecado del mundo entero caería sobre él y que enfrentaría el mayor dolor que un ser humano jamás ha experimentado. En ese momento de angustia, llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y les pidió que velaran con él. Luego, se apartó un poco más y cayó sobre su rostro, orando con una intensidad que pocos pueden comprender. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, el Hijo de Dios, llegó a un punto de tal agotamiento que clamó pidiendo otra salida. Su sudor se convirtió en gotas de sangre, una señal del nivel extremo de estrés y angustia que su cuerpo estaba soportando. Era el momento más difícil de su vida terrenal, el instante en que su humanidad enfrentaba la realidad de la cruz. No fue la violencia física lo que lo hizo clamar, sino el peso del pecado, la separación que sufriría del Padre, la carga de la redención de toda la humanidad. Pero en medio de su cansancio, en medio de su dolor, en medio de la lucha interna entre el miedo y la obediencia, Jesús se rindió a la voluntad del Padre, no porque la carga se hiciera más liviana, no porque su dolor disminuyó, sino porque su amor por nosotros era mayor que su fatiga. Uno de los ladrones se burló, pero el otro reconoció su condición y clamó: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, en un acto de gracia, le respondió:
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no tuvo tiempo de hacer buenas obras ni de mostrar su fe con acciones, pero su confianza en Jesús le aseguró la vida eterna. En Hechos 4:12, Pedro proclamó con valentía, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto refuerza la verdad absoluta de que solo a través de Jesús hay redención. Si hoy alguien está buscando respuestas, si ha intentado encontrar propósito y seguridad en lo que el mundo ofrece, Jesús sigue diciendo, venid a mí. Él no solo muestra el camino, sino que es el camino. No solo enseña la verdad, sino que es la verdad. No solo promete vida, sino que es la vida. En Apocalipsis 3:20 declara, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Su invitación sigue abierta, su gracia sigue disponible y su salvación sigue al alcance de todos los que creen en su nombre. Jesús, la gracia que nos rescata y nos transforma. Desde la caída del hombre en el Edén, la humanidad ha intentado acercarse a Dios por sus propios medios, buscando justicia a través de sus obras, rituales y esfuerzos personales. Pero la verdad es que ninguna acción humana es suficiente para alcanzar la perfección de Dios. Por eso, Jesús vino a ofrecer algo que nadie más podía dar, la gracia. En Efesios 2:8-9 se nos dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Es su amor manifestado sin que el hombre haya hecho algo para merecerlo. Jesús encarnó esta gracia cuando se acercó a los pecadores, cuando extendió su mano a los rechazados y cuando ofreció perdón a quienes pensaban que ya no tenían esperanza. En Juan 8, los fariseos llevaron ante Jesús a una mujer sorprendida en adulterio, esperando que la condenara según la ley de Moisés. Pero en lugar de un juicio inmediato, Jesús les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Uno a uno, sus acusadores se fueron, y cuando quedó sola con Jesús, él le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Este encuentro refleja el corazón de Cristo. No ignoró el pecado, pero tampoco destruyó a la mujer con juicio. En cambio, le ofreció una nueva oportunidad, un camino de restauración. Su gracia no solo nos libra de la condenación, sino que también nos transforma. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un testimonio viviente del poder de la gracia de Jesús. Antes de su conversión, era un perseguidor de cristianos, creyendo que servía a Dios al atacar a la iglesia. Pero en Hechos 9, en su camino a Damasco, Jesús mismo lo confrontó con una luz cegadora y le dijo, Saúl, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento, su vida cambió para siempre. Pasó de ser un enemigo de la fe a convertirse en su más grande defensor. Más tarde, en 1 Corintios 15:10, Pablo escribió, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Jesús mostró su gracia también a Pedro, quien lo había negado 3 veces en la noche de su arresto. Después de su resurrección, Jesús lo buscó y en Juan 21 le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Con cada respuesta afirmativa, Jesús le encomendó la tarea de apacentar sus ovejas, restaurándolo completamente y reafirmando su llamado. La gracia de Jesús no es una excusa para continuar en pecado, sino el poder que nos libera de su dominio. En Romanos 6:14 se nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando alguien experimenta la gracia de Cristo, su vida cambia, no por obligación, sino por amor. La gracia nos da un nuevo comienzo, nos libera de la culpa y nos permite caminar en la libertad que solo Él puede dar. Si hoy alguien siente que ha fallado demasiado, que su pasado lo persigue o que no es digno de acercarse a Dios, Jesús sigue extendiendo su gracia. Jesús, el único que puede restaurar lo perdido.
Desde la creación del mundo, Dios ha sido el dador de la vida. Con su palabra, formó al hombre del polvo y sopló en él aliento de vida. Pero el pecado trajo muerte, no solo física, sino también espiritual. Desde entonces, la humanidad ha vivido separada de Dios, en una existencia marcada por la desesperanza y la corrupción. Jesús vino precisamente para revertir este estado, para restaurar lo que estaba perdido y para demostrar que en Él, la muerte no tiene la última palabra. En Juan 11:25, declaró con poder, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». El mayor ejemplo de su autoridad sobre la muerte se encuentra en la historia de Lázaro. En Juan 11, se relata cómo su amigo enfermó y murió antes de que Jesús llegara. Marta, con tristeza, le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». En su dolor, creía que Jesús había llegado tarde, pero él le respondió con la declaración que cambiaría su perspectiva para siempre, «Tu hermano resucitará». Cuando se acercaron a la tumba, Jesús ordenó que quitaran la piedra y, a pesar de la incredulidad de los presentes, clamó con voz fuerte, «Lázaro, sal fuera». En ese momento, el que había estado muerto por 4 días salió envuelto en vendas, testificando que para Jesús no hay imposibles. Este milagro no solo fue un acto de compasión hacia una familia en duelo, sino una demostración del poder de Jesús para dar vida a lo que ya no tenía esperanza. Lo que el mundo considera terminado, Él puede restaurarlo con una sola palabra. Así como resucitó a Lázaro, sigue trayendo vida a corazones endurecidos, a sueños que parecían acabados y a situaciones que parecen sin salida. En Ezequiel 37, Dios le mostró al profeta un valle lleno de huesos secos y le preguntó, ¿irán estos huesos? Ezequiel respondió, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces, Dios le ordenó profetizar sobre los huesos, y al hacerlo, estos comenzaron a unirse, a tomar carne y finalmente a recibir el aliento de vida. Esta visión era una representación del poder de Dios para restaurar lo que parecía completamente perdido. Cuando Jesús murió en la cruz, la oscuridad cubrió la tierra y muchos pensaron que todo había terminado. Pero al tercer día, la piedra fue removida y el sepulcro quedó vacío. Su resurrección es la prueba definitiva de que ni la muerte, ni el pecado, ni el poder del enemigo pueden prevalecer sobre él. En 1 Corintios 15, 55-57, Pablo proclamó, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Transforma vidas en el presente. En Efesios 2:1, Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de conocer a Cristo, el ser humano está espiritualmente muerto, incapaz de responder a Dios, atrapado en su propia naturaleza caída. Pero cuando Jesús entra en su vida, todo cambia. Pablo mismo experimentó esta transformación. Antes de su conversión, era un perseguidor de cristianos, un hombre lleno de celo religioso, pero espiritualmente muerto. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús en el camino, pasó de ser un enemigo del Evangelio a ser uno de sus más grandes defensores, escribiendo, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí». Gálatas 2:20. Jesús tiene el poder para restaurar lo que parece imposible. Si hoy alguien siente que hay áreas en su vida que están muertas, que ha perdido la esperanza, que su corazón está seco y sin vida, Jesús sigue teniendo el poder para restaurar lo que parece imposible. No importa cuántos años haya pasado en el pecado, cuántos errores haya cometido o cuán lejos haya ido, su voz sigue llamando, «Sal fuera». Él sigue trayendo restauración, sigue dando nuevas oportunidades y sigue demostrando que en él la vida siempre vence a la muerte. Jesús, la fuente de perdón que borra todo pecado. El pecado como barrera entre el hombre y Dios. Desde la caída del hombre en el Edén, el pecado ha sido la barrera que separa a la humanidad de Dios.
A lo largo de la historia, el hombre ha intentado limpiar su culpa con sus propios esfuerzos, con sacrificios y con obras, pero ninguna acción humana es suficiente para borrar el pecado. Solo Jesús, con su sacrificio perfecto, puede dar un perdón real y completo. En 1 Juan 1:9, se nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El poder del perdón de Jesús. Jesús vino a traer un perdón que no se basa en méritos, sino en su amor inagotable. Durante su ministerio, se acercó a los pecadores, a los marginados y a los despreciados por la sociedad. No los rechazó ni los condenó, sino que les ofreció una nueva vida. En Lucas 7, una mujer pecadora entró a la casa de un fariseo. Mientras Jesús cenaba, derramó perfume sobre sus pies y lo secó con sus cabellos. Los religiosos la despreciaban, pero Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este es el poder del perdón de Jesús. No solo borra la culpa, sino que también restaura la dignidad y da paz. Pedro, quien negó a Jesús 3 veces en la noche de su arresto, experimentó esta gracia de primera mano. Se sentía indigno, pero después de la resurrección, Jesús lo buscó y le preguntó 3 veces, ¿me amas? Con cada respuesta afirmativa, Jesús reafirmó su llamado, demostrando que el fracaso no es el final cuando su perdón está presente. El sacrificio de Jesús en la cruz. En la cruz, cuando Jesús estaba siendo crucificado, pronunció palabras que revelaron la esencia de su misión, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. En el momento de mayor sufrimiento, en lugar de pedir justicia contra sus agresores, clamó por su perdón. Su sacrificio no solo fue para los que lo seguían, sino también para aquellos que lo rechazaban, para aquellos que lo despreciaban y para todos los que aún no lo conocían. El ladrón que fue crucificado junto a él es un testimonio vivo del poder de su gracia. En sus últimos momentos de vida, reconoció a Jesús como Rey y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús, en su infinita misericordia, le respondió, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23. 42-43. Este hombre no tuvo tiempo de hacer buenas obras ni de demostrar su arrepentimiento con actos, pero su fe en Jesús fue suficiente para recibir el perdón y la vida eterna. El sacrificio de Cristo en la cruz fue el cumplimiento de lo que había sido profetizado en Isaías 53, 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El perdón y la transformación en Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Su sangre derramada no solo cubrió el pecado, sino que lo eliminó por completo para todos los que creen en él. Pablo, quien antes de su conversión persiguió a los cristianos, más tarde escribió en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este es el mensaje central del Evangelio. El pecado ya no tiene poder sobre aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesús. No importa cuán grande haya sido la falta. No importa cuán lejos haya llegado alguien en su rebeldía, su perdón está disponible para todos. Si hoy alguien siente que su pecado es demasiado grande, que su pasado lo persigue o que ya no hay esperanza para su vida, Jesús sigue diciendo, venid a mí. Su perdón no tiene límites, su gracia es suficiente y su amor es más fuerte que cualquier error. En Miqueas 7, 18-19 se nos da una promesa poderosa, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La transformación que Jesús trae. Jesús no solo perdona, sino que transforma. No solo limpia el pasado, sino que da un nuevo futuro. No solo borra la culpa, sino que llena el corazón con su paz.
Todo aquel que se acerque a Él con un corazón sincero encontrará restauración, porque su amor y su gracia nunca se agotan. Jesús, el Rey humilde que nos enseñó el verdadero amor, en un mundo donde el poder y la grandeza se miden por la influencia, la riqueza o la autoridad. Jesús vino a demostrar un tipo de liderazgo completamente diferente. No buscó ser servido, sino servir. No se exaltó a sí mismo, sino que se humilló para levantar a los demás. En Mateo 20:28 dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su vida fue el ejemplo perfecto de entrega, amor y humildad, dejando una enseñanza que transforma la manera en que entendemos el propósito de nuestra existencia. El acto de servicio y humildad de Jesús. Uno de los momentos más impactantes de su ministerio fue cuando, en la última cena, tomó una toalla, se ciñó la cintura y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. En aquella época, esta era la tarea más baja de un siervo. Pero Jesús, el Rey de Reyes, se inclinó y tomó el lugar del más humilde. Pedro, al ver esto, se negó al principio, pero Jesús le dijo en Juan 13:8, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Con este acto, dejó una enseñanza profunda. El verdadero liderazgo es servir a los demás, y la grandeza en el reino de Dios se mide por la disposición de humillarse por amor. Desde su nacimiento, Jesús mostró que su propósito no era venir en gloria terrenal. No nació en un palacio, sino en un pesebre. No creció rodeado de riquezas, sino en la sencillez de un hogar humilde. No buscó reconocimiento, sino que caminó entre los despreciados, tocó a los leprosos, comió con pecadores y abrazó a los marginados. En Filipenses 2, 6-8, Pablo describe su entrega con estas palabras, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los valores del reino de Dios. Jesús enseñó que en su reino, los valores son diferentes a los del mundo. En Mateo 23:11 dijo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mientras que en la sociedad se busca reconocimiento, en el camino de Cristo se busca el servicio. Uno de los ejemplos más claros de su amor y humildad fue su trato con los pecadores. No condenó a el perdón y la victoria de Jesús. La mujer sorprendida en adulterio no solo la perdonó, sino que le dio una nueva oportunidad. No rechazó a Zaqueo, sino que entró en su casa y cambió su vida. No apartó a Pedro después de su negación, sino que lo restauró con amor. Su gracia no se basó en la perfección de los hombres, sino en su amor inagotable. Pero la mayor demostración de su humildad y amor fue la cruz. A pesar de ser el creador del universo, permitió que lo golpearan, que lo insultaran, que lo despojaran de su dignidad. En Isaías 53:7 se profetizó acerca de él, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. No reclamó su derecho a la gloria, sino que aceptó el sufrimiento para salvar a la humanidad. Este es el llamado de todo aquel que sigue a Jesús, imitar su carácter. En Juan 13:15, después de lavar los pies de sus discípulos, les dijo, ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. La vida cristiana no se trata de buscar grandeza personal, sino de reflejar el amor de Cristo en humildad y servicio. El amor y la entrega de Jesús. Si hoy alguien se siente cansado de luchar por reconocimiento, si ha sido herido por el orgullo de otros o si siente que la vida solo tiene sentido cuando es exaltado, Jesús ofrece un camino diferente. Su amor es suficiente, su gracia es abundante, y su paz se encuentra en la entrega. En Marcos 9:35 dejó una verdad poderosa.
Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Jesús nos enseñó que el verdadero amor no se demuestra con palabras vacías, sino con actos de entrega. No hay mayor gozo que servir. No hay mayor propósito que amar como Él amó, y no hay mayor recompensa que vivir según su ejemplo. El reino eterno de Jesús. Jesús, el Rey que viene a restaurarlo todo. Desde tiempos antiguos, las Escrituras han hablado de un rey que vendría a gobernar con justicia y verdad, un rey cuyo reino no tendría fin. Muchos esperaban un líder terrenal que restaurara la gloria de Israel, pero Jesús vino a traer un reino mucho más grande, un reino eterno que transformaría no solo una nación, sino a toda la humanidad. En Apocalipsis 19:16 se describe su gloria futura con estas palabras, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Sin embargo, su reinado no era como el que muchos esperaban. Cuando Pilato le preguntó si era rey, Jesús respondió en Juan 18:36, «Mi reino no es de este mundo». No vino a conquistar con ejércitos ni con violencia, sino con amor y con la verdad. Su victoria no se logró con espadas, sino con su sacrificio en la cruz, derrotando al pecado y a la muerte para siempre. El regreso glorioso de Jesús. Pero la historia no terminó ahí. La Biblia nos enseña que Jesús volverá, esta vez no como un siervo sufriente, sino como un rey glorioso. En Mateo 24:30 se nos dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Su regreso será visible para todos y establecerá su reino de justicia, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Pablo escribió en Filipenses 2:9-11. Que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. No habrá poder que pueda. La restauración y el reino de Jesús. Resistirse ante su autoridad será imposible, porque su reinado será absoluto. En Apocalipsis 21:4 se nos da una promesa maravillosa sobre la restauración que traerá su reino, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Su gobierno no será de opresión ni de injusticia, sino de paz y plenitud para todos los que han creído en él. Si hoy alguien siente que el mundo está roto, que la maldad parece prevalecer y que la esperanza se desvanece, Jesús sigue siendo la respuesta. Su reino no es una promesa lejana, sino una que ya ha comenzado en los corazones de aquellos que lo han aceptado como Señor. En Lucas 17:21 dijo, «El reino de Dios está entre vosotros». Cada vida transformada, cada corazón rendido a su voluntad, es una señal de que su reino ya está en acción y que un día se manifestará en toda su gloria. Jesús es el Rey que no abandona a su pueblo, que cumple sus promesas y que volverá para restaurarlo todo. Su autoridad no depende de este mundo, su amor no tiene límites y su victoria ya ha sido asegurada. Solo queda estar preparados, vivir en santidad y esperar con gozo su regreso, porque el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Apocalipsis 22:17. La promesa de un nuevo comienzo en Jesús. La vida está llena de ciclos que terminan y comienzan, de oportunidades que se pierden y de caminos que muchas veces parecen cerrarse. El pasado, con sus errores y fracasos, puede convertirse en una carga pesada que impide avanzar. Sin embargo, Jesús vino a traer algo que nadie más puede dar, un nuevo comienzo, una restauración completa que no depende del esfuerzo humano, sino de su gracia y poder. María Magdalena, marcada por su pasado, se convirtió en una seguidora fiel. Pedro, quien lo negó 3 veces, fue restaurado para ser una columna de la iglesia. Pablo,
perseguidor de cristianos, fue transformado en el mayor predicador del Evangelio. Ninguno de ellos quedó atado a su pasado, porque Jesús les ofreció un nuevo comienzo. La transformación que Jesús ofrece. Cuando Jesús sanó al paralítico junto al estanque de Betesda en Juan 5, no solo le dio la capacidad de caminar, sino que le ofreció una vida completamente nueva. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Este milagro no solo fue físico, sino una señal de lo que Él hace con aquellos que han estado estancados, atrapados en su pasado o paralizados por el miedo y la culpa. Dios siempre ha sido un Dios de nuevos comienzos. El llamado a descansar en Dios. Quédate unos minutos en silencio, cierra tus ojos y habla con Dios. Dale gracias por esta enseñanza, por su amor, por su fortaleza. Entrégale tu cansancio, tu carga, tu lucha. Déjale todo en sus manos y permite que su paz llene tu corazón. Recuerda esto, Jesús sigue contigo, no importa cuán cansado estés, te sostiene. No importa cuántas veces caigas, Él te levanta. No importa cuán débil te sientas, su gracia es suficiente. Y no importa cuán larga sea la espera, su promesa sigue en pie. Nos vemos en el próximo estudio. Que Dios te bendiga y que su presencia te acompañe en cada paso que des. Amén.